Nunca creí que tendría que huir de mi propia hija hasta aquella noche en que algo salió del bosque y me obligó a retroceder entre los árboles. Cuando la luna iluminó su rostro, entendí que los rumores del pueblo hablaban de ella. Me llamo Berta. Mi hija Estela siempre fue una mujer reservada. Cuando creció, tomó una decisión que a muchos les pareció extraña. Se fue a vivir sola a un rancho viejo, justo al borde del bosque espeso, donde casi nadie del pueblo se atrevía a entrar. Con el tiempo, empecé a escuchar comentarios de veredas y pueblos cercanos. Algunos hablaban de chillidos que se escuchaban por las noches dentro del bosque, y más de uno aseguraba haber visto sombras moviéndose entre los árboles cuando la luna estaba alta. Decidí ir a visitar a mi hija. Estela me recibió con la misma calma de siempre. No parecía especialmente feliz de verme. Solo dijo que podía quedarme unos días. Durante el día todo parecía normal. Arrancaba la maleza y acomodaba herramientas con paciencia. Pero algo comenzó a llamar mi atención desde la primera tarde. Cuando el sol empezaba a ocultarse detrás de los árboles, Estela se alejaba de las herramientas y salía caminando hacia las huertas que daban justo al borde del bosque. Al principio no me pareció extraño, pero lo que ocurrió después sí empezó a parecerlo, porque mi hija no regresaba enseguida. La tarde se convertía en noche, las huertas quedaban en silencio, el bosque se volvía una sombra negra y Estela seguía afuera. Pasaba una hora, luego otra. Cuando finalmente regresaba al rancho, ya era muy tarde. Demasiado tarde para alguien que solo había salido a revisar unas plantas. Al día siguiente ocurrió exactamente lo mismo, y al siguiente también. Todas las tardes, casi a la misma hora, cuando el sol comenzaba a caer y las sombras se alargaban sobre la tierra, mi hija salía a las huertas cercanas al bosque, y todas las noches regresaba muy tarde. Yo me empecé a sentir incómoda. Pensé que era mi presencia en su casa que le incomodaba. La primera vez que le pregunté, dijo que el trabajo se le había extendido. Su respuesta fue corta, sin detalles. Después de eso, dejó de hablar del tema. Las noches en el rancho tampoco ayudaban a tranquilizarme. En muchas ocasiones escuchaba sonidos suaves afuera, pasos sobre la tierra húmeda cuando acababa de llover, algún golpe seco entre las plantas. Nada que pudiera explicar con seguridad. Cuando miraba por la ventana, no veía nada, solo los árboles inmóviles bajo la luz de la luna. Los rumores del pueblo empezaron a regresar a mi memoria. Las historias de los chillidos en el bosque, las sombras entre los árboles. Intenté convencerme de que aquello no tenía relación con mi hija, pero algo dentro de mí empezó a sentir una inquietud difícil de ignorar. Las madres conocemos los silencios de los hijos, y el silencio de Estela escondía algo. Los días siguientes observé con más atención. No pregunté nada, no dije nada, simplemente miré. La rutina de mi hija no cambió. Cada tarde salía a las huertas cercanas al bosque y cada noche regresaba cuando la oscuridad ya cubría completamente el campo. Aquello dejó de parecerme normal, porque nadie pasa tantas horas trabajando cuando ya no queda luz suficiente para ver la tierra. Una de esas tardes decidí esperar y seguirla. El sol cayó lentamente. El bosque empezó a oscurecerse. Vi cuando Estela dejó sus herramientas, salió caminando hacia el mismo lugar de siempre. Esperé unos minutos. Luego tomé mi linterna, abrí la puerta con cuidado y salí detrás de ella. Créanme que seguir a un hijo en la oscuridad no es algo que una madre quiera hacer. Mientras caminaba, sentía el corazón que me golpeaba en el pecho. Las hojas secas crujían bajo mis pies. El aire se volvía más frío a medida que me acercaba al bosque. Los árboles comenzaban a cerrarse sobre el camino. A lo lejos, escuché un murmullo de un pequeño riachuelo que atravesaba el terreno. La luz de la luna apenas lograba filtrarse entre las ramas. Avancé con cuidado, tratando de no hacer ruido. Estela caminaba más adelante. Yo solo podía verla como una silueta entre las sombras. Sentía miedo, pero algo más fuerte me obligaba a seguir. Fue entonces cuando lo escuché. Un alarido largo y perturbador.
No era un grito de un animal que yo conociera. Me quedé quieta. Por un momento pensé en regresar, pero el sonido volvió a escucharse. Más cerca, más claro. Algo dentro de ese bosque estaba vivo y estaba haciendo ese ruido. La luna iluminaba apenas el suelo. Los troncos de los árboles creaban sombras largas que confundían la vista. Avancé con cuidado, tratando de no hacer ruido. El alarido volvió. Esta vez parecía venir de un claro entre los árboles. Apagué la linterna, me acerqué despacio y entonces la vi. Primero solo fue una forma, una figura que se movía lentamente en círculos. No parecía humana. Tenía una silueta torcida, extraña. Cuando mis ojos se acostumbraron a la luz de la luna, pude distinguir mejor su forma. Aquella cosa tenía patas que parecían de cabra, brazos largos que colgaban de forma antinatural. Su cuerpo se movía en círculos mientras emitía esos sonidos horribles. Sentí que la sangre se me helaba. Las historias que contaban mis abuelos cuando yo era niña regresaron a mi mente de golpe. Historias de criaturas en el bosque. Para ser más exacta, de brujas, de cosas que no pertenecen al mundo de los hombres. Pero lo que más me perturbó fue su rostro. Tenía una forma parecida a la cabeza de una cabra, pero deformada, como si la piel se estuviera desprendiendo. El cabello le caía largo y desordenado, pero los mechones irregulares, como si se estuvieran cayendo. En sus manos sostenía algo pequeño. No pude distinguir bien qué era, solo parecía pequeño, inerte. La criatura giraba lentamente, como si realizara algo oscuro. El sonido que salía de su garganta era tan horrible que me hacía temblar. Intenté retroceder, pero una rama seca se quebró bajo mi pie. El miedo me hizo perder el control. La criatura se detuvo, su cabeza giró lentamente hacia mí, y en ese instante supe que me había visto. Un grito salió de mi boca sin que pudiera evitarlo. La criatura comenzó a moverse hacia mí. Yo retrocedí. Mi mente solo quería huir. No sabía qué era esa cosa, pero sabía que no debía estar allí. Comencé a correr entre los árboles mientras miraba hacia atrás. La figura humanoide se acercaba cada vez más, pero algo empezó a suceder. Mientras avanzaba hacia mí, su cuerpo comenzó a cambiar. Sus patas dejaron de verse tan largas, los brazos se acortaban, la forma del rostro se transformaba, como si aquella figura estuviera perdiendo su apariencia monstruosa, hasta que finalmente la luna iluminó con claridad su cara. Y entonces entendí la verdad. Era Estela, mi propia hija, pero sin nada que cubriera su cuerpo. Su respiración era pesada, su mirada era fría. Yo no podía hablar. El horror me dejó paralizada. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Ella se acercó un poco más. Su voz salió arrogante. Dijo que no debía asustarme, que siempre existen lugares donde alguien observa desde la oscuridad en silencio y que la gente ni siquiera los nota, que ella no era la primera ni sería la última. Sus palabras fueron pocas, pero suficientes para romper algo dentro de mí, porque en ese instante comprendí que mi hija ya no era la misma persona que yo había criado. Después de aquella noche, nada volvió a sentirse normal entre las dos. Regresamos al rancho en silencio. Yo caminaba detrás de Estela, tratando de entender lo que había visto. Mi mente buscaba una explicación lógica, algo que pudiera borrar la imagen de esa criatura, moviéndose entre los árboles. No podía creer que en este mundo existieran personas así, capaces de transformarse en algo tan turbio. Pero cada vez que cerraba los ojos, volvía a verla. Esas patas, ese rostro deformado, ese sonido horrible saliendo de su garganta. Cuando entramos al rancho, ella actuó como si nada hubiera pasado. Se vistió con calma y se sentó frente a mí. Yo seguía temblando. Quise preguntarle muchas cosas. Quise gritar. Quise exigir respuestas, pero las palabras no salían. Ella parecía tranquila, demasiado tranquila. En un momento levantó la mirada, con una expresión difícil de describir. No era culpa ni vergüenza. Era algo más frío, algo distante. Con una voz baja, dijo que yo había visto algo que no debería ver. Lo dijo con una serenidad inquietante. Luego agregó que el mundo es más antiguo de lo que creemos.
y que hay cosas que viven escondidas entre nosotros y nadie los nota. Me dijo que me contaba eso solo porque era su madre. De lo contrario, mi suerte hubiera sido otra. Aquella noche casi no dormí. Cada sonido del bosque me hacía abrir los ojos, pero lo peor empezó después de la medianoche. Primero escuché un chillido lejano, luego otro, más fuerte, después golpes, como si algo caminara alrededor de la casa. Me levanté y miré por la ventana. El bosque estaba oscuro. Entonces escuché ese mismo alarido, ese sonido que parecía mitad animal, mitad lamento humano. Mi cuerpo se congeló, porque ahora sabía quién podía hacerlo. Las noches siguientes fueron peores. Los chillidos regresaban, los golpes en las paredes también. A veces, algo raspaba la madera del rancho, y cada vez que esto ocurría, Estela no estaba en su cama. Una madrugada reuní el valor y salí a mirar por la ventana trasera. Allí, entre las plantas, vi una figura moviéndose. No pude distinguir su forma con claridad, pero el sonido que salía de ella era inconfundible. No quería ni imaginarme, si hacía esas cosas estando yo presente, cómo sería cuando estaba sola. Fue entonces cuando comprendí algo que me estremeció. Estela nunca había tenido hijos, nunca había mostrado interés por formar una familia. En ese momento entendí que había una razón. Tal vez su vida estaba ligada a algo mucho más oscuro. Entonces recordé los rumores del pueblo, las historias de una bruja que aparecía por esa zona. Decían que esa bruja hacía cosas terribles en el bosque, que quienes se internaban demasiado en la oscuridad volvían cambiados. Yo siempre pensé que eran cuentos para asustar, pero ahora la verdad estaba frente a mí. Mi propia hija estaba relacionada con esas historias. Durante el día, ella actuaba normal, trabajaba en la huerta, cocinaba, hablaba poco como siempre, pero cada vez que caía la noche, desaparecía y el bosque comenzaba a hacer ruidos. Una tarde, intenté hablar con ella. Le dije que lo que estaba pasando no era natural, que ese lugar estaba corrompiendo su vida. Ella escuchó sin interrumpir. Luego dijo algo que todavía me persigue. Dijo que algunas personas nacen para vivir cerca de cosas que otros no comprenden. Sus palabras no sonaban como una explicación, sonaban como una aceptación. Aquella noche decidí que debía irme. Sentí que si me quedaba más tiempo, algo terrible podía suceder. Antes de irme, traté de convencerla de que viniera conmigo, pero ella solo negó con la cabeza. Dijo que ya era tarde para eso, que su camino estaba allí y que yo debía olvidar lo que había visto. Me fui al amanecer. No miré hacia el bosque mientras caminaba hacia el camino de tierra. Sentí que si lo hacía, podría ver algo que me perseguiría el resto de mi vida. Nunca volví a ver a mi hija. Con el tiempo supe que el rancho quedó abandonado. Algunos vecinos dijeron que una noche vieron fuego en la huerta y luego nadie volvió a ver movimiento allí. Otros dicen que mi hija se fue, pero nadie sabe a dónde. Lo único que permanece son las historias. Los habitantes del pueblo todavía hablan de una figura que aparece algunas noches entre los árboles, que emite un alarido que hiela la sangre, que quienes entran al bosque sin conocer esas historias regresan con la mirada perdida y que algunos simplemente no regresan. Yo aprendí algo que jamás olvidaré. A veces creemos conocer a nuestros hijos porque los vimos crecer, pero hay caminos que una persona puede tomar lejos de la mirada de su familia, caminos que se internan en lugares donde la razón ya no gobierna. Desde entonces vivo lejos de ese bosque, lejos de ese rancho, pero algunas noches, cuando el viento sopla fuerte, recuerdo el sonido de aquel alarido y no puedo evitar preguntarme si en algún lugar de la oscuridad mi hija sigue caminando entre los árboles, convertida en algo que ya no pertenece del todo al mundo de los hombres, porque hay verdades que una madre desearía no descubrir nunca y hay bosques que es mejor no visitar después del anochecer. Si este video te gustó, suscríbete y recuerda que no debes temerle a la oscuridad, sino a lo que habita en ella.